Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también por nuestro canal en YouTube. Un jueves más para poder seguir compartiendo, cielo, la palabra del Señor, que es la que nos edifica, es la que nos transforma, es la que nos puede llevar a nuevos niveles y a nuevas dimensiones dentro de la fe, para poder nosotros ofrecerle al mundo lo que el poder del Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cielo? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí un jueves más a los pies del Maestro Live, porque estamos por las redes sociales compartiendo junto a ustedes otro tema interesante en la noche de hoy. Hoy estamos a través de Instagram, estamos en nuestro canal de YouTube, en Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, estamos en el Facebook, también en el apps de Carmen de Cañate y también en el Instagram en Carmen Canate. Así que quédese con nosotros, hoy tenemos un tema interesante, vamos a ver por qué y dijo Dios. Nosotros tenemos una reflexión bíblica. Correcto, que compartimos todas las semanas con nuestros seguidores. Y muchos se han preguntado, cielo, bueno, ¿y por qué le pusieron el título a esa reflexión? Y dijo Dios. ¿De dónde sale ese título? ¿Cuál es la implicación de esa denominación? Pues bien, eso lo vamos a ver durante este programa y es importante porque seguramente va a ser un programa de edificación para nosotros, porque nos va a llevar a las profundidades de la palabra y del mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, de lo que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro único y potente Salvador. Claro que sí, es interesante, Benito, porque cuando nosotros nos vamos y nos remontamos al Génesis, nos damos cuenta de que la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, de aquí nace y dijo Dios, porque nos damos cuenta, Benito, de la importancia de conocer el principio de todas las cosas, de conocer la importancia del poder de la palabra de Dios, esa palabra creadora, ese aliento de la boca de Dios que hace posible que de lo invisible se haga visible las cosas creadas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los términos crear, hacer y formar. ¿Por qué? Porque dentro de este pasaje o dentro de este capítulo 1 de Génesis nos podemos dar cuenta de que Dios creó, Dios hizo y Dios formó. Y tenemos que comprender la diferencia entre el término bará, el término yatzar y el término azar, que son términos hebreos que nos hacen conocer el mover de Dios. Tenemos que comprender que los cielos, la tierra, el universo entero fue creado por Dios. Amén. Y creado de la nada. Así es. ¿Verdad? La palabra nos enseña claramente en el libro en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que es donde nos podemos remontar, que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces nos damos cuenta que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y la palabra dio vida a todo lo creado. Es interesante porque cuando nosotros en el griego utilizamos en ese capítulo 1, verso 1 y subsiguiente del Evangelio de Juan, nos referimos al término griego logos. Y logos, más que nuestro concepto del español, que lo podemos denominar como verbo, el logos es mucho más amplio y
más profundo, que es la traducción que Carmen comparte con nosotros, que es la acción precisamente, y se habla en ese término de la palabra, que sería la traducción literal más exacta al término logos. Sin embargo, como logos refleja la acción, se ha hecho una traducción porque el verbo es la parte de la oración, y en nuestra lengua castellana y en las lenguas anglosajonas, que se refiere a la acción del sujeto. Entonces, por eso se utiliza entonces en nuestra traducción en Reina Valera como el término verbo, para ser más comprensible para nosotros, pero en el griego se entiende que entonces es el logo. Pero es interesante, cielo, porque en ese versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios es interesante porque está haciendo referencia. Moisés, que escribe el libro de Génesis, hace referencia a los acontecimientos que obviamente sucedieron cuando nada existía y que son transmitidos directamente por Dios a Moisés. Y él escribe la acción que se realiza para que todas las cosas viniesen a ser. Y es por eso interesante, Benito, porque esa acción de Dios es la palabra creadora. Amén, así es. Porque dice en el principio creó, Dios estaba comenzando a crear, a formar, a hacer. Y hoy queremos enfatizarnos en precisamente eso, el poder creador del y dijo Dios. El y dijo Dios, ¿por qué? Porque, Benito, cuando nosotros vemos que Dios dijo, Dios estaba accionando un poder creativo. Algo, por eso dice que la palabra, por la palabra fue creado, se le dio vida a todo lo creado. Así es. Se crean las cosas, pero se necesita la acción de la palabra de Dios para que tenga vida a esa cosa creada. Entonces nos damos cuenta que en el término crear hablamos del término griego bará. Así es. En donde exclusivamente se le atribuye a Dios el acto creador. No tiene no está involucrada la actividad humana. Solamente Dios puede crear en el término bará. Es interesante porque es el acto de Dios y Dios es el agente creador. Y por eso dice, Moisés lo deja bien claro. Moisés dice, en el principio creó Dios. Otra versión dice, comenzó a crear. Entonces estamos bien claros que es una creación de algo a partir de la nada. Así es. A partir de algo, sacado de algo que no existe, ¿verdad? O algo que fue traído a existencia, que no estaba previamente en existencia. Es interesante porque cuando el mismo escritor de la carta a los Romanos dice que Abraham le creyó a aquel que da vida a lo que está muerto, el que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios creador. Amén. Y Dios es un Dios que por la palabra le da vida a las cosas. Entonces nosotros tenemos que comprender la importancia de la palabra de Dios cuando es enviada. Yo recuerdo que en el capítulo 107, verso 20 dice, envió la palabra y lo sanó y lo libró de toda ruina. En otra versión dice, y dio la orden. Así es. Y dio una orden. Porque cuando Dios da la palabra, da la orden para que se creen las cosas. Imagínense, hermanos, que cuando nosotros vamos al Salmo 33, verso 9, lo que nos dice la palabra del Señor dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces es contundente porque ese versículo 9 del Salmo 33 nos explica lo que Carmen ha estado compartiendo con nosotros. Hablamos de que la naturaleza de Dios esencial es poder absoluto. Y como es poder absoluto, es mando absoluto. Por eso cuando Dios habla, Él comunica y crea, porque su esencia es la totalidad de toda la existencia. Nada puede existir. Entendemos entonces lo que nos dice en los primeros versos de la carta del Evangelio de Juan. Por Él fue hecho y para Él fue hecho, y nada de lo hecho pudo haber existido sin Él. ¿Por qué es necesario entenderlo de esa manera? Porque nosotros los seres humanos podemos tomar una hoja de papel y la podemos doblar y hacer de la hoja de papel un barco.
y decimos, he creado un barco. Pero esa creación humana parte de una materia preexistente, a la cual nosotros solamente le damos una nueva forma. En el caso de nuestro Dios Todopoderoso, no existía la materia preexistente. La materia vino a existir por su voluntad, por su mandato, por su orden. Entonces vino a existir la materia. Y esto es interesante, hermanos, y bastante profundo, si uno lo ve desde esa perspectiva, porque entendemos por qué la palabra nos dice una y otra vez que las cosas visibles fueron hechas de la invisible. ¿Por qué? Porque las cosas visibles fueron creadas de lo que no se veía. Y nos habla entonces de dos universos. Un universo invisible y un universo visible. Un reino. Un reino. Y ahora es lo que Dios nos ha dado a entender. Dios existía antes del universo. Y Él crea el universo por su sola voluntad. Un universo visible para seres materiales y seres físicos como nosotros. Y es interesante, Benito, porque una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que la creación vino de alguien que siempre fue y siempre será. Y nunca dejará de ser. Y nunca dejará de ser. Es existente. Entonces, todas las cosas vienen de la palabra de Dios, la cual siempre ha existido. Correcto. Entonces, ese capítulo 33 de Salmos es interesante porque tú leíste el 9, pero el 4 y el 6 revelan el misterio y riqueza del poder creador de Dios. Amén. Por ejemplo, mira, en el versículo 4 del capítulo 33 de Salmos, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Allí en ese versículo, aunque usted lo vea tan pequeño, nos enseña a nosotros el poder de la palabra creadora de Dios. Cuando nosotros nos vamos al Salmo 119, verso 89, nos dice de la siguiente manera para que podamos comprender ese versículo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Entonces, la palabra reveladora de Dios nos hace comprender, la palabra reveladora de Dios nos hace comprender que es por la palabra de Dios que nosotros podemos conocer y comprender los misterios de la creación de Dios y de todo lo que ha sido hecho. Yo no puedo comprenderlo lejos de allí, porque Dios se revela a través de su palabra. Correcto. Dios no se revela a través de un hombre que quiere inventar algo o quiera imaginar algo. Ya todo está establecido. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Dios se quiso revelar al hombre a través de lo creado. Pero dice Romanos 1 que el hombre empezó a amar más a la criatura que al creador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se tuvo que revelar a través de una palabra especial, que es su palabra. Ya Dios no se revela a través de lo creado, Dios se revela por la palabra. Amén. Entonces el salmista está diciendo claramente que las cosas hechas por Dios son fieles. Quiere decir, amados hermanos, que también podemos ver en el versículo 6 del capítulo 3. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cada vez que Dios dice algo, sale esa palabra creadora y hace lo que el ser humano no puede hacer. Correcto. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a Génesis, nos damos cuenta que hay 267 veces la palabra o el término bara. Bara para decir que Dios creó, que no hay intervención humana en ese principio. Y en la única vez que nosotros vemos que Dios toma de un material hecho por él mismo para poder crear es en el hombre. Aleluya. Cuando del hombre hace a la mujer. Y cuando de la tierra hace al hombre. Así mismo es. Así que, amados hermanos, nos damos cuenta de que Dios crea algo de la nada, pero aún también de lo que ya Él ha creado, puede seguir creando. Entonces, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al Salmo 148, nos damos cuenta las tres máximas creaciones de Dios. Amén. Las tres máximas creaciones de Dios son interesantes, porque cuando nosotros vemos allí
dice en el capítulo 148 del libro de los Salmos, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Ahí vemos la primera creación. ¿Cuál es la primera creación de Dios? El universo. Todo el universo Dios lo crea primero. Allí Él lo establece bien y luego dice, alábenle el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Él los hizo ser eternamente y para siempre. Dios todo lo que crea lo crea eterno y para siempre. Y le puso ley que no será quebrantada. Allí lo vemos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que comprender que todo lo que Dios crea, lo crea a través de órdenes, de leyes, de comandos, de códigos. Todo está sujeto a la voluntad de Él, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Es interesante, y hermanos, cuando uno lee este Salmo 148 y toca el tema que estamos tocando en esta noche compartiendo con todos ustedes. Porque tenemos que saber que la mayor mente humana, la mayor inteligencia humana reconocida en el siglo XX, judío, Albert Einstein, señaló en una oportunidad cuando el descubridor de las ondas de luz dijo, Max Planck en ese momento dijo, que él sentía que Dios estaba jugando a dados con el universo. Y Einstein inmediatamente se pone y le manda una comunicación. No puedo creer que Dios puede estar jugando a dados con el universo, porque Dios todo lo sometió a leyes. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde saca Einstein esta concepción? Einstein era judío, era hebreo, conocía la Torá y conocía esta palabra. Y Einstein solamente decía en la humildad de su corazón que su única finalidad era descubrir y dar a conocer las leyes que Dios había determinado para mantener funcionando el universo. Entonces ahora nos damos cuenta que ese conocimiento sale de una fe plena, materializada en una teoría de la física. Es que nace este tema porque muchas veces nosotros no comprendemos, porque no voy a hablar de entendimiento, voy a hablar de comprensión. Gloria a Dios. Nosotros no comprendemos el poder de la palabra de Dios, el poder del aliento, el poder de una orden de Dios. Cuando Jesús estaba caminando en la tierra, se le acerca un centurión romano, ¿verdad? Y le dice, mi sirviente está, en el capítulo 7 de Lucas, le dice, mi sirviente está enfermo. Y entonces él dice, pero di la palabra. Así. Pero tú di la palabra y mi siervo será sanado. Ajá. En otras versiones dice, pero da la orden. A mí me gusta mucho moverme por las versiones porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas, en la NTV dice, tan solo pronuncia la palabra desde donde estés. Así es. Imagínate. Y después dice en la versión al día, solamente te ruego que ordenes que mi sirviente se sane. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender la magnitud de la palabra del Señor, empezamos a darnos cuenta que todo lo que Dios diga tiene cumplimiento. Amén. Todo lo que Dios diga va a suceder, porque esa misma palabra que creó el universo, esa misma palabra que creó los cielos y la tierra, y la misma palabra que existe hoy y que está a nuestra disposición para crear de lo invisible a lo visible, de lo que no existe a lo que existe. Porque dice que por la palabra todas las cosas reciben vida. Así es. Y es lo que nosotros tenemos que comprender, Benito, porque yo sigo en el 148 de Salmo. La segunda creación de Dios, porque muchos allá preguntarán, oiga, y se quedó en la primera, pero ¿y dónde está allí la segunda? La segunda y la tercera. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra.
los montes, todos los collados, el árbol de fruto, todos los cedros, la bestia, todos animales, reptiles y volátiles. Entonces nos damos cuenta que la segunda creación son los animales. Amén. Y dijo Dios creó los animales. Pero tenemos que comprender ese punto, porque hay que comprender la diferencia entre creación, entre el hacer de Dios y la formación de Dios. Porque Dios produce producto de su creación. Así es. Por lo creado produce. Así es. ¿Me explico? No sé si me expliqué. Por lo creado, porque si usted no sabe, aquí hay gente que también está recibiendo la enseñanza. Por lo creado, usted tiene que comprender que Dios sustenta su creación. Y para sustentarla tiene que producir. Tiene que crear otras cosas, o más bien vamos a verlo desde esta perspectiva, porque tenemos que comprender lo que dice la palabra rapidito, yo sé que el tiempo es oro. Dice, y luego dijo Dios, haya expansión, que se haga. Y luego dice que dijo Dios, júntense las aguas. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Por qué produzca? ¿Por qué se dé? Por su creación. Exactamente. Por lo creado, Dios produce, empieza a producir. Entonces nosotros tenemos que comprender que no solo Dios crea, sino produce y sustenta. Amén. ¿Verdad? Y empieza a formar y a hacer cosas para poder que su máxima creación, que la creación poderosa somos nosotros, amén, tenga todo lo que necesite para seguir teniendo vida y para seguir sustentándose por medio de Él y para Él. Así es. Entonces nosotros vemos, yo sigo en la tercera creación, ya voy, Benito. La tercera creación es que esto me fascina, porque muchos dirán, oiga, pero toda la semana me mandan una reflexión de dijo Dios, tanto el pastor como la pastora, pero es que nosotros queremos que sepas que nosotros somos instrumentos de Dios para darte el mensaje de lo que Dios va a crear, hacer, producir y formar en tu vida, de manera tal que tú puedas recibir todos los beneficios y las bendiciones que Dios ha establecido para tu vida, para ti, porque Dios hizo todo el Edén, todo lo creado para poner luego al hombre. Aleluya. Y lo vemos en el Salmo 148 y termina ahí. En el siguiente versículo. Dice, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Todo lo que Dios creó fue para que le alabe, para que le glorifique, para que se muestre en lo creado el poder del creador. Por eso Isaías dice, hablando en el capítulo 43, yo soy tu Elohim, yo soy tu creador, yo te creé, yo hice vará en ti, ¿verdad? Y yo soy tu formador. Amén. Entonces, Aleluya. yo te redimí, yo te puse nombre, yo te liberé, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que comprender ese punto, Benito, para poder entonces comprender el poder de la palabra reveladora, el poder de la palabra creadora y el poder, ¿verdad?, de las palabras salvadoras. Porque cuando nosotros vamos al Salmo 107, verso 20, nos damos cuenta claramente que dice que envió la palabra, la palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Entonces dice que hay una palabra que Dios envía, hay una orden que Dios da para salvarte a ti, no solamente para sanarte, sino para salvarte. Hay el poder de la palabra que salva y el poder de la palabra que sana, el poder de la orden de Dios. Yo algún día voy a predicar sobre el poder de la orden de Dios, porque cuando Dios en el principio, Génesis, todo lo hizo a través de una orden. Así es. Y esa orden fue enviada y fue creada, fue accionada y fue creada. De hecho, lo que nosotros vemos en la palabra del Señor es que todo es
toda su palabra es un mandato. Es un mandato que tiene que ser hecho. Y todo el universo se sujeta a ese mandato. Por eso es que cuando nosotros comprendemos la creación del universo por la palabra, comprendemos la creación del mundo, de la tierra, por la palabra, y la creación nuestra por la palabra, nosotros entonces comprendemos que por qué razón existen los milagros. Los milagros existen porque Dios todo lo sujetó a leyes. Y como todo lo sujetó a leyes, todo tiene que tener una acción y va a tener una reacción y va a tener una consecuencia. Siempre va a haber una causa y va a haber un efecto. Y nadie puede desligarse de esa causa y de ese efecto. Pero cuando obra el milagro rompe las leyes de la naturaleza. Por eso los milagros solamente pueden provenir de Dios. Porque Dios es el que sujeta a la creación a su mandato y es el único que puede quebrar las leyes de la creación. Por eso es que el milagro rompe las leyes de la naturaleza. Como un ciego de nacimiento puede recibir la vista únicamente por la palabra, porque la palabra viene de Dios, que es el creador, así que es el que puede romper las leyes de la naturaleza, y este rompimiento de las leyes de la naturaleza es lo que a nosotros le denominamos milagro. Entonces esto es fundamental en la comprensión de nuestra vida como hijos de Dios y nuestro andar, para darnos cuenta de por qué razón nosotros estamos llamados a adorar a Dios, por qué razón nosotros estamos llamados a tener fe en Dios, estamos llamados a creer en Él, por qué razón nosotros, por eso Dios le da al hombre el poder de sojuzgar la tierra y toda la creación la coloca bajo el dominio y sobre el mandato del hombre. ¿Por qué se lo da al hombre? Porque el hombre también recibe parte de la naturaleza, aquellos atributos comunicables de Dios. El hombre también se convierte y tiene las capacidades de crear, pero tiene las capacidades de crear a través de las cosas ya hechas. Inclusive, el hombre encuentra su conexión con la divinidad a través de sus ideas. Porque la idea del hombre es algo que no es palpable, no puede ser visto. Pero el hombre, cuando empieza a comunicar las ideas, entonces empieza a influir en el mundo exterior y empieza a materializar las ideas y a convertirlas en una realidad. Pero cuando esas ideas provienen de la relación que yo tengo con Dios, de la intimidad que yo tengo con Dios, entonces se convierte en algo poderoso y algo bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Dios, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Pero para que todo lo que nosotros hagamos y construyamos sea bueno, tenemos que estar alineados con la perfecta voluntad de Dios, que es el Padre creador de todas las cosas. Allí es donde viene el principio de por qué Dios crea primero todo y luego hace al hombre. Amén. Y lo pone en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque entonces cuando Dios crea al hombre, cuando Dios lo hace, es para que cuando ya el hombre esté en el huerto del Edén, tenga lo que tú acabas de decir, el entendimiento de las cosas creadas. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios hace al hombre primero y después empieza a crear las otras cosas, el hombre no va a entender lo que está sucediendo al lado. Por eso ahí viene la palabra asá. La palabra asá nos hace comprender el término engendrar. Así es. Engendrar sobre cosas naturales o del entendimiento. Allí es donde tú dices, el hombre engendra o el hombre empieza a hacer de lo ya creado, porque Dios le da el entendimiento para que él pueda fabricar y formar una cosa dándole una figura. Así es. Allí es donde viene asap. Asap es producir una cosa, darle el primer comienzo. Y el hombre tiene esa capacidad, no de vará, porque vará es exclusivo de Dios. El hombre tiene el asá, la capacidad de hacer, formar, fabricar, ejecutar, poner
por obra una acción y concebir intelectualmente. O sea, concebir intelectualmente, entonces allí donde el hombre concibe, ¿verdad? Porque Dios le da, ya le dio la creación. Dice la palabra, hablando de el predicador en Eclesiastés, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amén. Dios puso una chispita de él que lo hace ser, tener esos atributos de los cuales tú has acabado de hablar, que permiten que él pueda recibir o concebir esa idea creadora y poder ejecutarla de manera tal que se pueda ver a Dios en el hombre. Aleluya. Porque dice que lo creó a imagen y a semejanza de él. Eso quiere decir que Dios también nos puede utilizar a nosotros, su máxima creación, para crear cosas y también para dar la palabra y se puedan crear cosas y se puedan producir. Por eso es que usted ve que Dios usa a los hombres o a las mujeres para hacer milagros. Así es. Para poder activar esa fe en otro y vean la mano de Dios a través de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Porque nosotros tenemos que comprender esto para no andar usando el nombre de Dios en vano, ni andar usando la palabra de Dios para andar manipulando o para andar haciendo cosas que no son correctas, porque la palabra de Dios no se puede utilizar a la ligera porque es Dios mismo hablando. Así es. Y cuando Dios mismo habla, por eso que yo les digo a mis estudiantes, no te midas por el don, mídete por el fruto. Por su fruto se conoce el árbol, porque el don siempre va a fluir independientemente de si yo estoy bien o estoy mal. Amén. El don no dice que yo estoy bien delante de Dios. El don es irrevocable. Va a fluir por razón de la fe de la persona que necesita el milagro y necesita recibir la palabra enviada por Dios. Amén. Para que se active el poder de Dios en la persona. Pero eso no es garantía de que el instrumento, la vasija, esté bien. Es garantía de que la vasija esté bien el fruto, porque cuando nosotros nos vamos a Mateo 7, la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, pero Señor, en tu nombre ese milagro, resucité muerto, sana enfermo. ¿Qué dice el Señor? No te conocía, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios puede obrar un milagro a través de mí. Yo puedo enviar la palabra y se pueden sanar personas, puedo resucitar muertos, pero no soy yo, es Dios. Amén. Es el poder de la palabra el que obra el milagro. No somos los hombres los que lo hacemos. Entonces es importante que nosotros comprendamos que más que dar solamente la palabra, es vivir la palabra, porque tiene fuerza cuando tú la das y tú la vives. Efectivamente. Y es interesante dentro de esta temática, y son verdades que tenía muy claras y que comprendió muy bien Moisés. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 7, el verso 2, Dios le dice muy claramente a Moisés lo siguiente: tú dirás todas las cosas que yo te mande. En otras palabras, Moisés estaba claro que él simplemente era una vasija. Él no iba a decir nada que viniese de él. Él iba a decir todo aquello que Dios le manda. ¿Por qué? Porque lo que tenía poder para poder obrar las 10 plagas de Egipto, para poder obrar en el monte Sinaí, para poder obrar en el desierto, era la palabra de Dios, no la palabra de Moisés. Entonces él tenía que aceptar que él solamente iba a hacer e iba a decir lo que Dios le mandaba, y Dios se lo dejó muy claro. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio vuelve sobre ese punto y nos dice claramente lo siguiente: por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago lo que Él me mandó a hacer. El Padre me ama porque yo hago lo que Él me mandó a hacer. Y por eso cuando nos habla del Espíritu Santo, vuelve y nos repite las cosas. ¿Qué nos dirá el Espíritu Santo? Aquello que oye decir al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo no va a decir más nada, nos va a comunicar exactamente eso. ¿Tú sabes? Entonces, si nosotros entendemos ese orden de Dios, nosotros debemos entender más claramente que nuestra vida, para poder ser una vida gloriosa y poderosa en el Señor, tiene que estar totalmente en comunión con Dios. Los profetas del Antiguo Testamento lo tuvieron muy claro.
los apóstoles lo tuvieron muy claro, y todos los héroes de la fe lo tuvieron muy claro, y todos los que son llamados por Dios para un servicio específico y han recibido un llamado específico, también lo debemos tener muy claro. Porque no podemos hablar de lo nuestro. Porque no podemos decir que Dios dijo y Dios no ha dicho. Exactamente. Que no podemos andar por ahí, Dios me dijo y Dios no te dijo. No podemos andar profetizando lo que Dios no nos ha mandado a profetizar. Entonces por eso hemos hecho este programa, Benito, porque nosotros tenemos que honrar la palabra, nosotros tenemos que respetar la palabra, porque la palabra es Cristo. Amén. Y cada vez que nosotros usamos la palabra, estamos representando a Cristo, y si no lo estamos representando dignamente, estamos utilizando la palabra, el nombre de Dios en vano, y estamos cayendo en maldición, y estamos cayendo en circunstancias en donde Dios trae condenación para nuestra vida, porque es su palabra. Así es. Y entonces es interesante, y no puedo pasar, hermano, no puedo pasar por alto el comentario que Carmen acaba de realizar, muy atinado para nuestra edificación. En Jeremías capítulo 23 nos escribe la siguiente en el versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Y todavía más, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahora, en el próximo programa nosotros vamos a hablar de ese punto. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Amén. Ese va a ser el siguiente programa. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Aleluya. Eso quiere decir que nosotros estamos estableciendo el tesoro de la palabra. Correcto. El poder creador de la palabra, el poder revelador de la palabra, el poder salvador de la palabra, pero también la sabiduría divina que viene de la palabra. Amén. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, Benito, es lo que dice Colosenses. Así es. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y a mí me llama la atención, Benito, es que cuando tú te paras en la mañana, a las 4:30, 5 de la mañana, lo primero que tú escuchas es a su creación alabarle. Así es. Los pajaritos, empiezan las aves a cantar, y nosotros a esa hora todavía muchas veces estamos durmiendo y no nos paramos a alabar al Señor por sus maravillas. Pero dice que todo fue creado por Él y para Él. Y cuando dice que fue creado es porque Dios envió su palabra. Dios envió la palabra creadora que activó y trajo, como dice, de lo invisible a lo visible. Amén. Porque cuando nosotros nos vamos al capítulo 1 de la carta a los romanos, nos damos cuenta claramente que en el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Así es. Todo lo que se ha creado es para que nosotros conozcamos a Dios, Así es. para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere. Dios creó no solamente el universo, no solamente el cielo y la tierra, no solamente el hombre y las estrellas.
Dios también quiere crear en nosotros un nuevo corazón. Amén. ¿Por qué? Porque en ese pasaje del capítulo 51 del Salmo, David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y cuando allí dice crea, no dice asá ni yatzá, dice bará. Exactamente. Donde Crear. solo la mano de Dios, Puede exclusivamente la mano de Dios, puede crear un nuevo corazón. Amén. No es el hombre, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi familia, no es el pastor, no es el Rambo Sacalabazuca el que lo va a hacer. Solo Dios tiene el poder de hacer nuevo el corazón del hombre, porque Él es su creador. Así es. Y solo su creador tiene la capacidad de hacer lo que el hombre no puede hacer. Es muy importante lo que se está compartiendo en este momento. La ciencia humana, a través de la psiquiatría y a través de la psicología, ha pretendido cambiar el carácter del hombre, reparar el carácter del hombre, reparar la mente del hombre, para que el hombre sea mejor, para que el hombre sea mejor ciudadano. Sin embargo, aún la psiquiatría y la psicología no han podido lograr eso. La prueba está que la humanidad no es mejor esta humanidad que la humanidad pasada. Es decir, esta humanidad se ha ido degradando y ha estado cayendo en una decadencia, porque esta humanidad se ha entregado totalmente al humanismo y a la ciencia del propio hombre para reparar ya al propio hombre. Pero no es posible. No es posible, porque el tema de lo que es el hombre solamente puede ser atendido y resuelto por su creador. No puede ser atendido de otra manera, porque es un punto focal, es un punto fundamental. Dios se lo dice a su pueblo Israel, que tengo que ponerte un corazón nuevo y tengo que ponerte un espíritu nuevo, porque el corazón del pueblo no era capaz de amar a Dios. Y como no era capaz de amar a Dios, ese corazón tenía que ser quitado y ser colocado un nuevo corazón. Y Dios tenía que crearle al pueblo un nuevo corazón. Esa promesa nosotros la tenemos cumplida en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, y mediante la acción del Espíritu Santo nosotros podemos decir tenemos un nuevo corazón. Y científicamente se puede comprobar, porque tú le puedes donar un órgano a una persona. Ese órgano te puede funcionar por un par de años, pero después ya, porque fue creado para esa persona en un momento dado, y la ciencia trata de ayudar, y el cuidado y la dieta y todo trata de ayudar, pero llega un momento en que ya la persona no puede más. Aún las máquinas de diálisis y todas esas cosas no tienen un límite de años, de tiempo, en donde ya el cuerpo no puede, porque todo, Dios tiene una orden, una ley para cada cosa creada, tanto física, tanto visible como invisible. Y eso es interesante, porque yo quiero hablarte, por ejemplo, de esa importancia de comprender lo que la palabra crea en nosotros ahora en este tiempo, porque así como fuimos degenerados o nos caímos, Dios nos vuelve a regenerar, nos vuelve a crear y nos da un corazón nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nosotros nos vamos al capítulo 10 de Hebreo, nos dice de la siguiente manera, hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero yo quiero irme a la versión, nueva traducción viviente, dice: amén. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz. Así es. Cuando nosotros nos damos cuenta, aún Cristo estuvo sujeto a las órdenes, a las leyes de Dios, para poder que no se trastocara el plan. Porque nosotros tenemos que comprender que si quitamos las leyes de la gravedad, ¿qué pasa? Si violamos las leyes de la gravedad, si violamos las leyes de los océanos, que le ponen límites al mar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vienen los maremotos, los terremotos? Eso es la violación de una ley. La naturaleza
se trastoca y automáticamente sucede un hecho catastrófico. Así mismo pasa en la vida del hombre. Cada vez que violamos una ley de Dios, algo tiene que suceder, es catastrófico. Pero Cristo vino a cumplir el plan, vino a cumplir las órdenes, y por obedecer la orden de Dios, por obedecer el plan, las leyes de Dios, dice que ahí nos dio a nosotros la facultad de poder ser elegidos por Dios. Amén. Dios no podía hacer, no es que Dios no pueda hacer, porque Dios todo lo puede hacer, pero hay cosas que Dios tiene sus leyes y no las invalida igual. Así es. Solo las cambia un momento para hacer un milagro. Entonces, había que cumplir el plan. El hombre no pudo cumplir el plan. En el Génesis nos damos cuenta que el hombre trastocó el plan. Exacto. Y por el trastocar ese plan entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, entraron las arrugas, entró de todo. Entonces, Entraron los triglicéridos y el colesterol también. Entonces nos damos cuenta claramente que cuando nosotros obedecemos el orden, las leyes de Dios, entonces Dios puede obrar a nuestro favor. Dios puede hacer las cosas que nosotros queremos que se hagan. Y es importante, Benito, porque cuando nosotros vamos al capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que dice, por la fe, en el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otra versión, en mi versión, en la versión el Biblia al día o la NTV, que son las que yo más uso, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo con una sola orden suya. El universo fue creado con una sola orden de Dios. Amén. Y lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Había algo ya establecido, había algo ya creado, y Dios solamente lo trajo con una orden y permitió que se tangiera, que se tocara. Oiga esto, no es que eso no existía en nuestro plano, pero sí existía en el plano de Dios. Amén. Y Dios lo hizo tangible a nosotros de manera tal que nosotros podamos verlo, tocarlo, percibirlo para entendimiento nuestro, porque Dios lo creó para entendimiento nuestro. Amén. Entonces, para que nosotros comprendamos todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que con una sola orden de Dios es posible muchas cosas. Así es. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente no quisiéramos más. Amén. Pero yo quiero irme, por ejemplo, al capítulo 65. Estudiamos bastante, Benito. Hoy estamos estudiando bastante. Aleluya. Para comprender que no solamente Dios ha creado el universo. Capítulo 65 de Isaías. De Isaías. Aleluya. Que no solamente Dios ha creado el universo, los animales y el hombre. También le ha dado la oportunidad de crearle un corazón nuevo. Amén. Pero ahora dice que nos espera lo último. Lo último de lo último. Es lo que todos estamos esperando en este tiempo. No solo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino un cielo nuevo y una tierra nueva. Tiene Mira que lo ser que creado. dice. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿existe o no existe? Sí, sí. Existe, solo que tiene que ser tangible a nosotros en su Amén. momento. Y nosotros lo creemos por fe. Por fe. Porque Dios nos lo ha declarado en su palabra. Claro. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Igualmente, En Apocalipsis. estos cuerpos serán nuevos, serán transformados. Oigan la palabra, transformados. Estos cuerpos corruptibles, por la enfermedad, por la muerte, por la degradación física, se convertirán en cuerpos incorruptibles. Es decir, sin enfermedad, sin muerte, sin degradación física. Y nos pone un ejemplo similar a la gloria de ¿quién? De Cristo resucitado. Hay un pasaje que está en una de las cartas de Pablo que dice que seremos conocidos. En el capítulo 13 de Corintios. Entonces
conoceremos como fuimos conocidos. Ajá. Gracias. Yo sé que siempre puedo contar contigo. Aleluya. Sí. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el capítulo 65 de Isaías, en el verso 17, dice, porque aquí que yo crearé en términos futuros, Dios lo va a crear, nuevo cielo y nueva tierra. Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eso está en el capítulo 21 de Apocalipsis, sí, en el verso 1. Cielo nuevo y tierra nueva. Es interesante porque Dios aún sigue creando. Dios no ha parado de crear cosas nuevas. Amén. El logo se sigue moviendo a través del rema. Aleluya. Es lo que para aquellos hermanos que nos siguen, que seguramente han estudiado en la secundaria y le han dicho que el universo se sigue expandiendo. Ok, eso término que es de la física, que el universo se sigue expandiendo, desde el punto de vista de la fe y espiritual, Dios sigue creando. Dios sigue creando y sigue creando a favor de su creación. Amén. Que somos nosotros los hijos de Él, el nuevo hombre, la nueva vida, la nueva creación. Aleluya. Cuando nosotros dejamos de ser ese viejo hombre y empezamos a hacer esa nueva creación de la cual habla Pablo en Colosenses y en Efesios, porque dice que nosotros somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Pero nosotros, bueno, por falta de tiempo no podemos hablar de Efesios 2:10 para comprender más de la profundidad que fuimos creados en Cristo Jesús. Dios sigue creando para sus hijos. Dios sigue creando para sus ciudadanos, sus embajadores, sus representantes, para los hijos del reino. Dios sigue creando. Y al final, aún en Apocalipsis, imagínate, Dios creará, aleluya, un cielo nuevo y una tierra nueva, para que ya no haya más llanto, para que ya no haya más tristeza, para que ya no haya más, sino que haya gozo. ¿Verdad? Cuando acabó la enfermedad. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Por eso que todo está creado. Aleluya. Solamente tiene que ser tangible para la comprensión humana. Por eso entendemos en Hebreos capítulo 11, cuando hablando a propósito de Abraham, buscaba una ciudad, porque Dios le ha preparado una ciudad a Abraham, no la terrenal, sino esa ciudad que está en el capítulo 21. Por eso en el versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. El final será como al principio, hermanos. El final será como en el Edén. Aleluya. El final será un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde Dios siempre lo ha creado todo para que nosotros lo disfrutemos. En donde Dios siempre ha creado todo para tener comunión con nosotros. En donde Dios siempre lo ha creado para manifestarse a nosotros y para disfrutar de una relación entre el Creador y su creación, por eso entre su Padre y su Hijo. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos dice: me iré y os prepararé morada. Porque el orden de Dios siempre es perfecto. Dios primero prepara la morada para que el hombre habite en ella. Primero crea el universo, crea la tierra, crea los animales y luego crea el hombre. Primero le prepara morada para que el hombre habite en ella. Nuestro Señor Jesucristo nos ha preparado una morada para que nosotros habitemos en ella. Pero ahora, esa morada es una morada celestial, diferente a lo que nosotros conocemos, pero también para que nosotros moremos en esa morada. Esta nuestra morada tiene que ser habitada por la plenitud, por el Espíritu Santo, y vaya preparándonos para que estos cuerpos también sean transformados y podamos estar por toda la eternidad en presencia de nuestro Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Más me preparaste el cuerpo. He aquí que vengo, como en el libro está escrito de mí. Aún Dios
Dios se preparó un cuerpo para poder Aleluya. que se cumpliese el plan de hacer nuevas todas las cosas. Porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, creadas nuevas. Eso quiere decir que Dios no solamente crea, Dios hace cosas a nuestro favor. Dios engendra para que nosotros concibamos. Amén. ¿Verdad? Dios produce para que nosotros disfrutemos. Con el querer como el hacer. Dios forma para que nosotros podamos vivir y disfrutar de la plenitud, del pleroma de su presencia. Entonces, amados hermanos, es interesante porque a las finales debemos comprender que cuando usted y yo digamos, y dijo Dios, seamos dignos de esa palabra. Amén. Que nosotros honremos la palabra con nuestra manera de vivir. Honremos el poder de la palabra en nuestra manera de comportarnos. Proverbios 8, termino yo por lo menos. En Proverbios 8, capítulo 8, ¿verdad? Nos damos cuenta del poder de la palabra. Nos damos cuenta que allí Amén. hay una palabra de sabiduría en el verso 22 que dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, la palabra. La palabra. ¿Verdad? Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos bien engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, yo había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la paz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto, para que vean todo el poder de la palabra creadora y la sabiduría, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, las órdenes de Dios. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Amén. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aleluya. Entonces quiere decir que todo lo que hace Dios, todo lo que crea, todo lo que produce y todo lo que forma, es para deleitarse con su máxima creación, que son sus hijos, aquellos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Dice Hebreos que Dios nos eligió porque Cristo obedeció su orden de ir a la cruz y morir por nosotros. No somos nada sin Cristo, no somos nada sin la palabra, el logo que se hace rema en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a tener una relación con Él. Y es interesante, amados hermanos, porque cuando nosotros vemos todo eso, comprendemos que para Dios no hay imposible, que solo una palabra de Él basta para hacer cualquier cosa posible. El centurión dijo: solo da la palabra, solo di la palabra, y una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Una palabra de Dios puede cambiar nuestra historia, puede cambiar nuestras circunstancias. Todo lo que hoy hemos venido a Cristo es porque escuchamos una palabra de parte de Dios que creó en nosotros algo nuevo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que creó en nosotros el darnos cuenta de la necesidad de ese creador, de aquel que nos engendró, de aquel que nos hizo y por el cual subsistimos. Y fuimos creados por medio de Él y para Él. Aleluya. Es hermoso la reflexión a la que nos lleva Carmen en esta noche. El capítulo 17 de Jeremías le explica y nos explica a nosotros por el Espíritu por qué estamos como estamos. Dice Jeremías: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Esa es la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Todo el pecado y toda la maldad estaba esculpido en nuestro corazón. Cuando conocimos a Cristo Jesús, Él nos da ese nuevo corazón. Y al darnos ese nuevo corazón, entonces nosotros no podemos hacer más nada que alabarle. No podemos hacer más nada que glorificar su nombre.
No podemos hacer más nada que dar testimonio de Él. No podemos hacer más nada que caminar en este mundo guiados y dirigidos por el Dios de lo imposible, haciendo cosas imposibles y glorificando su nombre a cada instante y a cada momento. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite por Instagram y por Facebook y por nuestro canal en YouTube. Le damos las gracias y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves. Sí, el próximo jueves el tema va a ser: oíste que fue dicho, pero yo yo digo. digo. Así que, amados hermanos, agradeciendo a todos los que se conectaron, dieron sus comentarios. Sigas conectado con nosotros, sintonícenos todos los jueves a partir de las 7 por las redes sociales en el programa A los Pies del Maestro. Live con Carmen Y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.